A continuación, presentaremos 8 conceptos básicos del área de instrumentación. Definiremos los conceptos de resolución, error, exactitud, precisión, histéresis, rango, calibración y entradas deseadas. La resolución es la mínima variación de la magnitud medida que da lugar a una variación perceptible en la indicación correspondiente del valor. Dicho de otra forma, la resolución nos indica el valor mínimo a partir del cual nosotros vamos a ver una variación o un salto en la medida que estemos midiendo. Por ejemplo, si la resolución de un termómetro es de 1 grado Celsius, el termómetro va a avanzar en 1, 2, 3, 4, 5 grados Celsius y así sucesivamente. Si la resolución de ese termómetro fuera en 0,5, nuestra medición sería 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5 grados Celsius y así sucesivamente. El concepto de error trata principalmente en el error de la medición, en donde se define la diferencia entre el valor medido y el valor verdadero. Los errores de mediciones afectan a cualquier instrumento de medición y pueden deberse a distintas causas, las que pueden de alguna manera preverse, calcular, eliminar mediante calibraciones y compensaciones. Se denominan o determinan de diferentes sistemas y se relacionan con la exactitud de las mediciones. Por ejemplo, para seguir con el mismo ejemplo del termómetro, un error sería que la verdadera temperatura que está midiendo fueran 15 grados Celsius y el termómetro esté mostrando 10 grados Celsius. Ahí nuestro error sería de 5 grados Celsius. El concepto de exactitud se refiere a cuán cerca del valor real se encuentra nuestro valor medido. En términos estadísticos, la exactitud está relacionada con el sesgo de estimación. Cuanto menor sea este sesgo, más exacta va a ser nuestra estimación o nuestra medida. Cuando se expresa la exactitud en un resultado, se expresa mediante el error absoluto, que es la diferencia entre el valor experimental y el valor verdadero. Un ejemplo para seguir con los ejemplos del termómetro sería que el valor real a medir son 15 grados y el termómetro nos está indicando 14 grados. Ahí nuestra exactitud sería de 1 grado Celsius más o menos entre el valor experimental y el valor verdadero. La precisión es un instrumento de medición. En un instrumento de medición nos determina la exactitud con la que podremos hacer esta medida y está directamente relacionada con el error de dicho instrumento, en un sentido inversamente proporcional. ¿Qué quiere decir esto? A una mayor precisión, menor va a ser nuestro error. Cada instrumento presenta su error propio, lo que nos va a determinar si más o menos cuál va a ser la precisión en el momento de medir. La precisión y el error deben estar expresados en una unidad de valor o bien en un porcentaje. Por ejemplo, el termómetro podría traer en su indicación que la precisión es de 2 o más menos 2 grados Celsius o más bien más menos 2% de precisión. Eso nos va a decir que va a variar entre 2 grados entre el valor real y el valor experimental que estamos midiendo. Histéresis es la capacidad de un instrumento para medir un valor dependiendo del sentido en el que se alcance el punto de medida. Por ejemplo, un transductor de desplazamiento puede no medir lo mismo si el desplazamiento está aumentando o disminuyendo. Llevando esto de manera gráfica, podemos observar que hay dos curvas de respuesta, una cuando la variable va creciendo y otra cuando está decreciendo. Estas curvas están caracterizadas por la distancia horizontal entre la rama ascendente y la descendente.
Para que esto se cumpla, las mediciones deben estar bajo las mismas condiciones. Rango. En medición, el rango es el intervalo de valores de determinada variable que es capaz de medir un determinado instrumento de precisión. Un ejemplo de esto es un termómetro de mercurio. El rango de valores es de 35 grados Celsius a 42 grados Celsius. Calibración. El proceso de calibración de un instrumento comprende la medición de un patrón de referencia y el instrumento que deseamos comprobar. Mediante dicha comparación obtendremos el error del instrumento, diferencia entre las medidas del equipo y las obtenidas por el patrón de referencia, y la incertidumbre de calibración. Estos valores nos serán de utilidad para determinar si el instrumento está dentro de los límites de tolerancia establecidos por un proceso determinado. Es importante decir que los instrumentos de medición deben estar muy bien calibrados para así poder obtener con mayor y mejor precisión el valor de la variable a medir. Entradas deseadas. Son las entradas al sistema de medición de las variables físicas que queremos medir. Como ejemplo, en un termómetro de mercurio, la entrada del instrumento sería el bulbo. En el área de instrumentación es de vital conocimiento saber las definiciones de los conceptos más básicos del área, por lo cual en esta presentación definimos y ejemplificamos los conceptos que todo autómata debe conocer. Mi nombre es Tamara Varas, mi compañero Felipe Moreno, muchas gracias.